Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. En la época de Porfirio Díaz, uno de los principales rasgos de la arquitectura es que eran monumentales las construcciones, y San Luis Potosí no fue la excepción. Justo en esta época se construyeron varios inmuebles que hoy son testigos todavía de esas grandiosas obras que se construyeron. En San Luis Potosí existen todavía estos vestigios. Algunos de ellos están plasmados en la obra del doctor Armando Hernández Suberville, quien hoy nos va a acompañar y particularmente nos va a hablar de su más reciente publicación y que tiene que ver con estos grandes proyectos que muchos de ellos ni siquiera vieron la luz. Y el libro justamente se llama Sueños de papel y sillar. De ese tema vamos a platicar con nuestro invitado. Bienvenidos, comenzamos. ¿Qué pasa cuando la creatividad y la motivación de los gobernadores, arquitectos, ingenieros y promotores del progreso dan pie a múltiples proyectos dentro de una ciudad? En el mejor de los casos, se desarrollan planes urbano-arquitectónicos que verán la luz y transformarán ciudades enteras. En otros tantos, quedarán tan solo en buenas intenciones e ideas plasmadas en papel y sueños inconclusos sin pasar de los pliegos en los que fueron pensados. San Luis Potosí es un ejemplo de ello, y es por eso que el doctor Armando Hernández Suberville le dedica un libro con el título Sueños de papel y sillar, proyectos monumentales para San Luis Potosí durante el Porfiriato. Armando Hernández Suberville es profesor investigador del Colegio de San Luis, maestro en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha publicado diversos libros y artículos. Ha sido ganador del premio Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana y mención honorífica en el certamen 20 de noviembre de Investigación Histórica. Y hoy está aquí en Hablemos, el Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos desde el Colegio de San Luis. Les saluda su servidora Lidia Huache y hoy vamos a platicar con el doctor Armando Hernández Suberville. Vamos a platicar sobre los monumentos, los edificios, mejor dicho, los edificios que luego se convierten en testigos y protagonistas de una época en particular, porque terminan por reflejar de algún modo las relaciones de poder, las relaciones sociales, y nos reflejan cómo se vivía o qué se quería representar justo en alguna época. Y hoy particularmente porque nos va a hablar de un libro que es una de las más recientes publicaciones que tiene aquí en el Colegio de San Luis y que se llama Sueños de papel y sillar. Son proyectos monumentales para San Luis Potosí durante el Porfiriato. Vamos a ver cuáles sí se concretaron, cuáles no o en qué acabaron. Armando, gracias por acompañarnos. No, encantado de estar en tu programa, Lidia. Y bueno, primero platícanos una breve síntesis de qué va este libro. Es uno de los más recientes que tienes, ¿verdad? Sí, es el último libro que tenemos aquí en el Fondo Editorial del Colegio de San Luis. Pues mira, es un trabajo en el que me propongo explorar, en primer lugar, un periodo que no es el que habitualmente trabajo, ¿no? Es decir, salgo de alguna forma de mi zona de confort, por decirlo de alguna manera, para poder dar cauce a una investigación que surge un poquito, debo de decirlo, por azar, ¿no? ¿En qué sentido es azarosa la investigación? Pues en el sentido de que a lo largo del tiempo, en mis pesquisas para otros proyectos, pues he ido dando con documentos, con planos, con folletos que dan cuenta de un proceso que está viviendo la ciudad de San Luis Potosí hacia finales del siglo XIX, que cuando empiezas a juntar todas estas evidencias, te das cuenta que hay un interés o un intento de transformar la ciudad de San Luis Potosí y llevarla a un
proceso de modernización que va acorde con la propia modernización que sabemos está viviendo la Ciudad de México. Porque son los tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? Exactamente. De algún modo hemos conocido a lo largo de la historia, lo que nos decían en la escuela, en la primaria, en la secundaria, que Porfirio Díaz tenía como una cierta inclinación hacia la arquitectura francesa, y este paseo de la Reforma que construye en la Ciudad de México es también de algún modo reflejo de esta afinidad que tenía, y era como su propio paseo de los Campos Elíseos, ¿no? Exactamente, o sea, tiene una visión que sí voltea sus ojos a Francia fundamentalmente en muchos aspectos, el aspecto filosófico, el aspecto económico, el aspecto, en este caso, urbanístico, arquitectónico urbanístico. Y sí, lo que se busca es insertar a México en un concierto internacional, llevar al país a un punto de modernidad tal que pueda ser equiparado con las grandes urbes europeas, principalmente París como el epítome o el ejemplo a seguir. Evidentemente, todos sabemos a costa de qué Díaz trata de llevar a cabo ese proyecto. O sea, no podemos pasar por alto que las asimetrías sociales son cada vez más evidentes, más enormes entre sí. Es decir, había muchos ricos, más bien había muy poquitos ricos, muy hay ricos. Pocos ricos y hay una masa poblacional que se está empobreciendo cada vez más, ¿no? Un pequeñito grupo de ricos y muchísima Sí. gente pobre. Entonces es una figura contrastante la de Porfirio Díaz. Históricamente ha sido denostada en muchos aspectos, pero hay que rescatar algunos otros que son muy positivos. O sea, toda la red ferroviaria, por ejemplo, los procesos de modernización de algunas ciudades. Y es en ese sentido que la ciudad de San Luis Potosí, a finales del siglo XIX, sobre todo en la última década del siglo XIX, pues se verá inmersa en todo un proceso de transformación, ¿no? Ahí juegan un papel importantísimo los hermanos Díaz Gutiérrez, fundamentalmente Carlos Díaz Gutiérrez, que es un hombre de la entera confianza de Porfirio Díaz, que funge como gobernador del estado de San Luis Potosí y que va a tratar de emular el avance y la modernidad y todo lo que tenga que ver con el concepto de paz porfiriana, traerlo a San Luis Potosí. Te voy a interpretar ahorita para invitar un poco a nuestro público para que se quede con nosotros a lo largo del programa, porque bueno, en primera vamos a arreglar un par de libros de Armando Hernández, justo de los temas que él aborda, pero particularmente porque se acercan los días de vacaciones, ya muchos de los chicos estarán de descanso de la escuela, entonces si no hay qué hacer con ellos, de verdad, créame que vale la pena hacer una especie de visita guiada con lo que hoy nos va a platicar el doctor Armando Hernández Subervil sobre los edificios que hay aquí en San Luis. Dese una vuelta por el centro histórico y voltee un poquito para arriba. Exacto. Se va a encontrar cualquier cantidad de cosas que le van a sorprender, de arquitectura, de edificios, no solo los que tradicionalmente presumimos a quienes vienen a visitarnos, que si el Teatro de la Paz, que si el Palacio de Gobierno o la Catedral. No, hay mucho más que ver y ahorita poco a poco los vamos a ir mencionando de algún modo, algunos específicamente que tienen que ver con esta etapa del porfiriato. El porfiriato no solo fue la Ciudad de México, fue una etapa que se vivió muy activamente aquí en San Luis Potosí. Perdón por la interrupción. No, está perfecto, porque sí vale la pena que el público televidente aproveche estos días, salga y conozca la ciudad desde otra perspectiva, ¿no? Y déjame te digo que es bien interesante, porque yo también empecé a conocer la ciudad de otra forma. Te decía que estos proyectos me los empiezo a encontrar ¿Casi por accidente? Por accidente. Por ejemplo, en una librería de viejo, en Ciudad de México, me encuentro un folleto que el título es El Proyecto de Hospital General para la Ciudad de San Luis Potosí. Es un proyecto de finales del siglo XIX. Y dije, bueno, ¿y esto de qué va? ¿No? Es un folletito pequeñito que, debo decirlo, no lo he encontrado en ninguna biblioteca. ¿Y lo tienes tú? ¿Ahí lo compraste? Lo compré ahí. Sí, el tiraje debió de ser muy cortito, muy pequeño, y fue impreso en
la tipografía de la Escuela Industrial Militar, que es el proyecto que se presenta justamente en la portada de este libro. Pero ahorita, si quieres, platicamos sobre estos espacios. Bueno, como podrán ustedes ver, ya se lo iremos presentando a lo mejor por aquí en un video de apoyo. Hay en la portada, en la imagen que da portada precisamente a este nuevo libro del doctor Armando Hernández, es un proyecto grandioso, monumental, como todo lo que se pretendía de algún modo en esa época. Y vemos que hay un proyecto de, visiblemente, digamos, para los que no somos expertos, de 4 pisos. Pero nos explicaba que nuestro invitado que son 3 pisos más. 3 niveles y un ático. 3 niveles y un ático. Y este proyecto así está más detallado ya en el interior del libro, pero además viene explicado de algún modo lo que se pretendía. Pero hay un origen detrás de todo esto. Si usted quiere ir a verlo, en qué quedó este proyecto, ya le vamos a contar un poco el final, le vamos a spoilear el libro. Pásese por la avenida Juárez, por la calzada de Guadalupe y va a ver ahí lo que hoy conocemos como la 12ª zona militar. La 12ª zona militar. Pero toda la historia que hay detrás de este edificio, que así como lo vemos de grande y monumental, bueno, pues era todavía más la intención original. De esto vamos a seguir platicando con nuestro invitado, por lo pronto vamos a una pausa. Le recuerdo que para ganarse los libros que nos van a regalar el día de hoy, nuestro invitado puede comunicarse a través de Facebook. Así que lo invitamos para que se quede y se comunique con nosotros. Volvemos. Estamos de regreso y nuestro invitado de hoy es el doctor Armando Hernández Suberville. Él es historiador aquí en el Colegio de San Luis y voy a retomar la conversación con una frase a lo mejor muy trillada, pero que me parece que sí queda ad hoc en este momento, y es que la arquitectura, los edificios se convierten en mudos testigos de la historia, pero la verdad es que sí, de algún modo nos van diciendo cómo vivían en esa época. Y cómo vivían en esta época, el libro abarca de algún modo de 1876 a 1911, como que en este periodo nos sitúas. Y dices que hay una llamada paz porfiriana. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, es el momento en el que Porfirio Díaz de alguna forma logra brindar cierta estabilidad en términos de el polvorín que había sido todo el siglo XIX, desde la Guerra de Independencia hasta la llegada de Porfirio Díaz al poder. Pasando por intenciones de invasiones extranjeras, la guerra de reforma, etcétera, la constante disputa entre conservadores y liberales, etcétera. Es un periodo muy álgido, hay que ponerlo en términos para fines de este trabajo. Es un periodo de recesión. En realidad, este siglo XIX, que está inmerso en constantes guerras, luchas, intenciones de llegar al poder, etcétera, frena de alguna manera el progreso de México. El desarrollo económico. El desarrollo en muchos sentidos se ve frenado. Entonces, de alguna manera, la intención de Díaz no es mala, porque pretende recuperar el tiempo perdido. Las formas son las que, evidentemente, a la distancia, en su momento, por supuesto, se cuestionan, ¿no? Una llegada al poder que se hace perpetua de alguna manera o pretende perpetuarse, y esta es una palabra que voy a utilizar a lo largo de la entrevista, Lidia, porque es importante relacionarla con los proyectos arquitectónicos. Tener una economía más ágil, dinámica, como decía en el bloque anterior, insertar a San Luis, bueno, insertar en el caso de México, perdón, en este concierto mundial. Y la paz porfiriana pues busca eso. Ahora, esa paz porfiriana se cumple en la medida de que la mano dura se aplica. O sea, esa es la parte que históricamente se puede analizar y cuestionar incluso.
hay un aspecto de rigidez que va acompañado a una intención de progreso. ¿Y qué lleva a esto? Pues lleva a que se pretendan modernizar ciertas instituciones como la educativa. Y aquí aparece en escena un modelo que está funcionando en muchas partes del mundo, que es el modelo de escuela industrial militar. Tomar la disciplina militar, enseñar la industria, que es una palabra que está en boga, que está moviéndose en todos los círculos internacionales. Acuérdate que es el tiempo de las grandes ferias internacionales, ¿no? Donde se presentaban los nuevos avances tecnológicos, el desarrollo industrial, y que además aquí en San Luis llegó a partir de la entrada del ferrocarril, también en esta etapa, 1888. Exactamente, o sea, tenemos ahí varios procesos que se van concatenando, ¿no? Pero también está el orden y el castigo. O sea, la paz porfiriana no se puede entender sin el orden y el castigo. Un orden impuesto y el castigo al que se salga del molde que se está estableciendo, ¿no? Una modernización de las leyes, a veces leyes acomodadas, en fin. Pero todo es parte de este conjunto de situaciones, de adecuamientos, de imposiciones que van generando un escenario, ¿no?, que es retomado para el caso de, por ejemplo, San Luis Potosí, por Carlos Díaz Gutiérrez, que, como decía, es mano derecha, es una persona de las enteras muy cercanísimo a Porfirio Porfirio Díaz. Nada más le llevó a repetir 4 veces en el gobierno. Exactamente. Y luego su hermano un poco heredarle ahí el poder. Pedro tener ahí, exactamente. Entonces, imagínate lo que están viendo los Díaz Gutiérrez en Ciudad de México, y con esta misma visión llegar y tratar de cambiar una ciudad. Es decir, San Luis Potosí es una ciudad que para 1880 no había crecido realmente mucho del antiguo núcleo urbano novohispano. Seguíamos siendo un pueblito. Era un pueblito pequeñito que poco a poco se iba modernizando y se iba insertando en este concierto, ahora ya no internacional, sino nacional, porque se trata de emular a la Ciudad de México. Llegaba, digamos, el primer cuadro hasta donde está ahora el Mercado de la Merced. El Mercado de la Merced, ok. Sí, y esto es importante porque a partir de ahí, lo que me voy encontrando con estos hallazgos es que hay una intención de transformar, por ejemplo, la calzada de Guadalupe en lo que sería un bulevar parisino prácticamente. Que estaba rodeado de puras nopaleras y terrenos y baldíos y demás que están desaprovechados de alguna forma, ¿no? Entonces los Díaz Gutiérrez ven en esta avenida la posibilidad, y voy a regresar a la palabra, de perpetuarse, perpetuar su nombre. El gran proyecto urbano arquitectónico de los Díaz Gutiérrez lo podemos ver perfectamente en la calzada de Guadalupe. Carlos Díaz Gutiérrez, corrígeme si me equivoco, fue gobernador de San Luis Potosí la primera vez en 1876. Así es. Y de ahí se sigue. Y de ahí se sigue y van cambiando. Pedro Díaz Gutiérrez, cuando Carlos asume puestos en gobierno en Ciudad de México, también va Pedro supliéndolo, en fin. Y van acumulando poder político, poder económico, poder social. Así es. Y entonces imagínate que de pronto deciden implementar estas instituciones que están funcionando en otros lados en San Luis. Y dicen, ok, vamos a hacer una escuela industrial militar para que la industria en San Luis despegue. Le enseñemos a la juventud el orden y el progreso en el que tienen que estar inmersos con una disciplina militar que los haga obedecer. Entonces, hay un proyecto monumental que se encarga a un ingeniero que está en San Luis, que es el ingeniero Suárez Fiallo.
Y Suárez Fiallo se va a encargar de varios proyectos, ¿no? Va a participar en muchos de los proyectos que vamos a estar nosotros viendo a finales del siglo XIX, pero proyecta un edificio que podríamos equiparar con cualquier palacio monumental de la Ciudad de México. Es un edificio impresionante el proyectado. Que tenía varias secciones. Sí, que tiene los talleres, que tiene las aulas, que tiene incluso el espacio para que los alumnos se queden ahí. Dormitorios. Sí, dormitorios, etc. Y al mismo tiempo están proyectando una nueva cárcel, una cárcel moderna. Allá al lado. A unos cuantos metros, ¿no? Unos cuantos metros. Se está proyectando justo enfrente de lo que ahora es el cuartel, se está proyectando un hospital. Es decir, te vas dando cuenta que en esa avenida el gran remate pues es el Santuario de Guadalupe, que es un hito arquitectónico fundamental de la religión, ¿no? Pero que en la avenida estás teniendo la idea de educación. Estás teniendo la idea del castigo encarnado o transformado en piedra en la penitenciaría. Estás teniendo en cuenta la salud en forma de hospital. Y empiezas a sumar, ¿no?, proyectos y edificios que te van dando la idea de que el concepto de los 10 Gutiérrez era sacar de ese espacio antiguo que era el centro de San Luis y llevarse a una calzada todas las instituciones modernas, progresistas que iban a dar cuenta de que San Luis estaba ya en otro momento, ¿no? De eso vamos a regresar para platicar, justamente porque hay una parte del libro que me parece un poco sintetiza esto que nos acaba de decir el propio Armando, y tiene que ver con que el proyecto de los 10 Gutiérrez era de algún modo una extensión de lo que Porfirio Díaz tenía como una visión de país, como dentro de todas las ciudades. Y dice el propio Armando en este libro, esta visión era diseñar una ciudad burguesa y liberal, donde las redes de control social, que eran la escuela y la cárcel, las redes de control económico, el comercio, la industria, ferias, y las redes de control cultural que tenían que ver con los teatros, el esparcimiento, y lo político fueran claros, fueran edificios monumentales que así se reflejaran con esta idea de perpetuarse en el poder, en la historia, en lo social, y bueno, pues sobre todo que fueran edificios eficientes. Nos damos a una pausa y regresamos para seguir platicando. Les recuerdo que se puede comunicar a través de nuestras redes sociales, especialmente a través de Facebook. Regalamos estos libros. Del 25 al 29 de junio, en el marco del proyecto Chalgerit, encabezado por la doctora Neira Alvarado y el doctor Charles-Édouard de Suremain, en coordinación con el Colegio de San Luis, llevaron a cabo una semana de actividades con el objetivo de enriquecer la visión nacional e internacional sobre el patrimonio, la infancia y el desarrollo. La primera actividad a realizar fue el coloquio internacional, El niño en la patrimonialización, lecciones, retos y perspectivas, en donde distintos investigadores provenientes de Senegal, Bélgica, Francia, Haití y México se reunieron con el objetivo de dar a conocer los avances y resultados de sus proyectos ligados a Chalgerit. Trataron de responder a preguntas como ¿cuál es el lugar y el papel de los niños en términos de conservación y valorización del patrimonio? ¿Cuáles son los desafíos de involucrar a los niños y niñas en la investigación? Y ¿cómo podemos trabajar sobre el patrimonio de los niños e integrarlo en la agenda de la política cultural? Además, en el Museo de la Máscara de San Luis Potosí tuvo lugar la exposición fotográfica titulada Primero los niños y el patrimonio, con la proyección del video Los niños del patrimonio y la intervención musical de la Banda Sinfónica de Venado. Para finalizar con los talleres, los niños asistentes pudieron interactuar con artesanos de máscaras Pame y Tene, cerámica Pame y escuchar a las cazadoras de leyendas. El Colegio de San Luis, CONACYT.
Estamos de regreso y estamos platicando con el historiador Armando Hernández Uberville, que nos está platicando un poco de lo que vemos cotidianamente en nuestra ciudad de San Luis Potosí. Si usted ha pasado seguramente por la Avenida Juárez o Calzada de Guadalupe, como desde entonces se le conoce, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ha volteado, si va de sur a norte, a la derecha, encuentra lo que hoy es el Centro de las Artes, pero que era la penitenciaría, al lado la 12ª zona militar, pero que estaba proyectado para ser pues una escuela industrial militar, así era el nombre correcto. Así es. Y que es la portada del nuevo libro de nuestro invitado. Y mencionas también en el libro una parte que a mí me llamó la atención, que era como una descripción o una especie de definición de urbanismo clásico de la época, que eran en línea recta, una perspectiva monumental, el programa que dice es una especie de uniformidad, y estos de algún modo eran los factores que permitieron la transformación de la ciudad. Así estaba pensado y por eso esta sí. Aprovechar esta avenida, ¿no? Es una gran línea recta. Una gran línea recta. Cuando estaba analizando todos los proyectos que los Díaz Gutiérrez pretenden establecer y consolidar a lo largo de esta avenida, pues no pude evitar recordar el proyecto urbanístico de Brasilia que Oscar Niemeyer hace ya en el siglo XX. Es una avenida enorme donde confluyen todos los espacios de la institución de gobierno, pero también todos los espacios culturales, todos los espacios religiosos, etcétera, museos, iglesias, teatros, palacios de justicia, los despachos de economía, etcétera. Pues es más o menos la misma idea. Igual, ¿no? Orden y progreso. Orden y progreso, que además es la frase que todavía encontramos en la bandera de Brasil, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en el caso de San Luis se pretende hacer esto y pues evidentemente, y aquí esto explica un poco el título del libro, ¿no? Sueños de papel y sillar. Cuando tú llegas y le encargas a un ingeniero, un arquitecto que diseñe un proyecto, pues le encargas que diseñe algo monumental, ¿no? Porque las aspiraciones de los Díaz Gutiérrez son monumentales. Usted proyéctelo. Grandote, bonito. Grande, que monumental, se vea. Elocuente, ¿no? Y que transmita poder. El poder, exactamente. Entonces, aquí lo interesante es que muchos de esos proyectos quedan en papel o apenas llegan a un arranque y se desvanecen. Y se desvanecen porque por más ansias de poder que haya, el factor dinero siempre va a limitar las cosas. Y aquí entra en juego el que los Díaz Gutiérrez quieren abarcar demasiado, quieren abrazar todo lo posible. ¿Y tenían endeudado al Estado? Tenían endeudado el Estado, con empréstitos con ingleses, con norteamericanos. Que se volvieron deudas impagables. Completamente. Decían, bueno, pues necesitamos dinero porque voy a hacer un mercado. El mercado Centenario, que después se conoció como el mercado Porfirio Díaz, que es ahora donde está el mercado Hidalgo, ¿no? Se está haciendo el mercado, se está haciendo el Teatro de la Paz, ¿no? Se está construyendo la presa, se está construyendo la penitenciaría, se está construyendo el proyecto de Escuela Industrial Militar. Se están construyendo muchas cosas. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Y fíjate que todas las que te enuncié son monumentales. Son obras monumentales. Están tratando de dejar una huella imborrable. Pensemos que estamos a finales de los 1800, con esa tecnología de la época, con esa circunstancia social, económica, política de México de finales de 1800. Que finales de 1800, Díaz está en auge. Díaz está completamente consolidado en el poder. Y sus allegados pues están tratando de pescarse de ahí. Pescar de ese poder y llevar un poco a su propia parcela y convertir sus parcelas en pequeños reflejos de ellos mismos, como reflejos a su vez del poder de Díaz en Ciudad de México. Entonces, claro que en el camino, pues muchos proyectos no se pueden concluir, porque
termino el Teatro de la Paz o termino la penitenciaría, termino la presa y entonces le quito dinero a otros proyectos, y el caso de la Escuela Industrial Militar fue uno de ellos. ¿El sacrificado? O sea, el gran sacrificado fue la Escuela Industrial Militar, pero fíjate que tuvo una historia muy afortunada, el azar también jugó mucho en este sentido. La Escuela Industrial se proyecta, como vemos aquí, y bueno, en el interior del libro hay un plano que se despliega, invitamos a tu público para que adquiera esta obra, y bueno, ahí... ¿Es este? No, es el del hospital, ¿verdad? Es del hospital, tenemos otro plano que se despliega ahí, y pueden ver ustedes el gran proyecto, ¿no? Se empieza a construir y ya no hay dinero. Y la obra pues se queda inconclusa, así es, y con buena fortuna, digamos, se manda en ese momento que haya destacamentos militares, cuarteles federales con militares en las poblaciones. Y llega a San Luis Potosí y el gobierno del estado dice, bueno, pues te lo entrego. Ahí está, váyase usted al proyecto, al que era proyecto de Escuela Industrial Militar. De forma tal que la Escuela Industrial Militar seguía funcionando en sus antiguas instalaciones, donde a un costado de lo que es la iglesia de San Agustín, ¿no? Todavía se pueden ver unas bóvedas ahí, y pues el cuartel empieza a funcionar, ¿no? Al mismo tiempo, industriales y comerciantes potosinos están abriendo la Feria Industrial y Agrícola de San Luis Potosí, que pretende también situarse dentro de este circuito de ferias industriales y agrícolas que se están abriendo en el país, emulando las del mundo, las del mundo, ¿no? Ferias del mundo. Pero pues también les falla el proyecto y ellos construyen todo un espacio para ello, les falla el proyecto y ya no pueden sostener el edificio, se lo entregan al gobierno del estado y el gobierno del estado dice, bueno, pues entonces aquí ponemos nuestra Escuela Industrial Militar. Y entonces lo otro queda como un cuartel militar en manos del gobierno federal. Lo otro se adecúa como un cuartel militar en manos del gobierno federal. Y la antigua feria se transforma en la Escuela Industrial Militar, que después se convertirá en la Escuela Camilo Arriaga, que era el reformatorio, ¿te acuerdas? ¿A principios de la del siglo XX. No. ¿Dónde? ¿Ahí al lado de San Agustín? Sí, no, ahí donde está, donde era la antigua Escuela Industrial Militar, ¿no? Bueno, y también tenemos otro proyecto aquí en tu libro que a mí me llamó mucho la atención porque era un adelantado a su época, este doctor Monjaraz, ¿se llama? Sí. Que ya les platicamos ahorita que regresemos. Es un proyecto, bueno, este doctor Monjaraz nos va platicando aquí, Armando, en su libro, un poco de su biografía, y nos va diciendo cómo de algún modo la historia personal que uno va diciendo, hombre, qué gran médico, porque además estudió, se ganó una beca y se fue a México y luego se fue a Francia. Pero luego regresa y se siguen entretejiendo estas relaciones de poder. ¿Y con quién creen que se casa? Se casa con una hija de Pedro Díez Gutiérrez, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues todo su mérito académico, de médico, se fusiona con estos vínculos políticos y entonces, pues es otra relación de poder de algún modo que, sin quitarle, insisto, mérito a su trayectoria profesional como médico, pero que de algún modo va también dibujando todas estas relaciones sociales que terminan en estos proyectos. Ya le vamos a platicar este grande proyecto que había de un, ¿cómo se llamaba? Hospital General. Hospital General, que era una cosa, bueno, que si lo hubiéramos hecho, ya otro gallo nos cantara, pero de algún modo era un antecedente de toda esta gran historia médica, ¿no? En San Luis. Que hay hoy en San Luis, una buena tradición médica en San Luis Potosí. Bueno, vamos a la pausa y regresamos y le seguimos comentando más. Lo dejo antes con esta novedad editorial del Fondo Editorial Colsan. Regresamos.
A ver, ahorita antes del corte nos agarró un poquito presionados nuestro señor productor y nos hicimos bolas con esto que nos estabas diciendo. A ver, entonces, lo que iba a hacer la Escuela Industrial Militar, la Escuela Industrial se Militar, le entrega en forma de cuartel al gobierno federal. Pero hay un edificio que a mí me queda todavía pendiente porque ya tenemos ubicado el cuartel militar, el origen, la penitenciaría, y pero justo hay algo que está en medio. Justo en medio, que era la Feria Industrial y Agrícola, que yo me equivoqué en el bloque anterior. El nombre con el que lo conocemos habitualmente y con el que fuimos asustados todos de niños es el internado Damián Carmona. Claro, sí, mi madre nos asustaba también con ese. Pues, yo creo que estuve a punto de ir un par de veces por lo menos, y el internado Damián Carmona no es más que la continuación de ese proyecto de Escuela Industrial Militar. ¿Iba a ser parte de? No, finalmente las escuelas industriales militares caen en desuso. Los proyectos ya no son funcionales. Hay nuevas formas y nuevos métodos de educación, enseñanza, etcétera, que van haciendo que se implementen otro tipo de tipologías también arquitectónicas incluso. Entonces, bueno, pues lo que ahora conocemos como el internado Damián Carmona es donde estuvo la Escuela Industrial Militar, pero donde antes estuvo la feria. Y bueno, pues te decía que tuvo suerte el proyecto, porque al final de cuentas llega y sí se concreta. Entonces ya tienes el cuartel de forma accidental, pero tienes la mano dura, tienes la Escuela Industrial Militar y enseguida tienes la penitenciaría. La penitenciaría. O sea, más orden y más claro el mensaje no puede estar. Pero te decía en el primer bloque que también en esa avenida hay un proyecto de hospital. Y fíjate que aquí es bien interesante porque en la época son los médicos los que están haciendo este tipo de propuestas. Son ellos los que están metiéndose incluso en la tarea del constructor, del diseñador, del arquitecto, porque son ellos los que conocen perfectamente cuáles son las medidas necesarias, los espacios que se ocupan, las formas, ¿no? La funcionalidad, las formas que deben de tener los edificios para estarlos adecuando a las necesidades que los nosocomios ocupan. ¿Dónde se habría construido de haberse concretado? Justo enfrente del edificio del cuartel. ¿Donde hoy está la Cruz Roja? No, del cuartel. Acá. Sí, al arranque de la calzada Juárez. Pero hay un proyecto que es un proyecto fantástico, que es el doctor Monjaraz, que como bien comentabas en el bloque anterior, es un personaje importantísimo para la historia de la medicina, no de San Luis, para la historia de la medicina en México. Porque además forma parte del gabinete de Porfirio Díaz, ¿no? Así es. O sea, es un personaje que no se le ha hecho una biografía adecuada y que merece la pena. Y que era un adelantado a la época, porque fue quien hizo el proyecto para este hospital en San Luis. Así es. Él, tomando los modelos franceses. Porque estudió en Francia. Exactamente, de toda la modernidad en cuestión de salubridad, higiene, tratamiento de los enfermos, diferenciación de los mismos dependiendo de la situación en que se encontraban, sistemas de ventilación, sistemas de orientación para que entrara un mejor clima y ayudara. Las cosas más pequeñas. Los detalles, además, los detalles mínimos. Para la época, yo insisto, para la época un adelantado porque él preveía que no hubiera contagios, que estuvieran fuera de las zonas de población, de concentración urbana, que estuvieran para donde el aire iba o no iba, en fin, que no contaminara. Era un hospital muy cuidado. Muy cuidado, y es una época en la que la cuestión de los vientos es muy importante en términos de higiene. O sea, que el aire no esté llevando la enfermedad hacia los núcleos poblacionales. Entonces, lo que hace Monjaraz es sacar esta idea, que son proyectos fallidos también los que se plantean para la calzada. Pero fíjate, también hay que recordar, esta calzada está en despoblado. No había nada alrededor. No había nada. Entonces, poner allá los hospitales tenía su lógica.
Pero cuando se ve que esta calzada se empieza a poblar a partir de estos edificios monumentales que ya hemos comentado, Monjarás presenta un proyecto hacia finales del siglo XIX, donde dice, vamos a hacer un hospital general en toda forma. Y entonces proyecta un hospital que de haberse concretado, se hubiera edificado justo enfrente del Tangamanga 2. Ahí. Pero además decía él, de según tu libro, que pues ya estaba cerca del Panteón. Sí. ¿Tenía lógica? Ya había una lógica, ¿no? Entonces dice, vamos a hacerlo cruzando el río, sobre Damián Carmona, ¿no? Porque los vientos predominantes van a llevarse, van a alejar, ¿no? Van a llevarse hacia el campo, ¿no? Todo lo que pueda arrastrar a su paso por el hospital. Y es un proyecto enorme, ¿eh? Es un proyecto enorme, con jardines, con espacios para la tranquilidad de los enfermos, con espacios para que los estudiantes de medicina pudieran estar haciendo prácticas in situ, para que pudieran incluso aprovechar los cadáveres para su enseñanza, para su enseñanza, se sigue haciendo. Los anfiteatros y demás. Entonces es un proyecto enorme el que tiene, pero desafortunadamente para el doctor Monjarás cae ya el momento del declive de los Díaz Gutiérrez en San Luis Potosí, ¿no? Y ya no le toca vivir del favor económico que estuviera supuesto y su proyecto queda solo en eso, queda solo en papel. El doctor Monjarás, afortunadamente, para él, es llevado a México, de nueva cuenta, a trabajar directamente en el gobierno, y él se va a encargar de ser uno de los autores del Hospital General de la Ciudad de México, del Gran Hospital General, el antecedente del Hospital General de la Ciudad de México, y ese sí se construyó. Y él estuvo a cargo de dirigir la obra, de estar cercano. Entonces estamos hablando de un médico que no solamente es reconocido internacionalmente por sus facultades como galeno, sino que también está metidísimo en todo lo que tiene que ver con la modernización de los sistemas de higiene en México, para llevar esta a la par de los avances mundiales, ¿no? Si quiere enterarse de más, está en este capítulo dedicado precisamente al hospital, otro capítulo al cuartel, a la escuela industrial militar, pero también hablas en algunos capítulos al inicio de cómo era la arquitectura en la época de Porfirio Díaz, y mencionas algunos ejemplos que es parte de lo que le queríamos recomendar, que se dé una vuelta al centro y voltee un poquito para arriba, porque mencionabas, por ejemplo, el Palacio Mercantil, que es un ejemplo de comercio y vivienda. A lo mejor eso no se lo parece, pero cuando entra así a conocer el edificio, hay unos departamentos así creados. El Palacio Mercantil, ¿dónde está ubicado? Mira, el Palacio Mercantil, si tú vas por la calle de Álvaro Obregón, justo entre la calle Hidalgo, en la esquina de la calle Hidalgo y Álvaro Obregón, vas a encontrar... Frente a la Alhóndiga, ¿verdad? Frente a la Alhóndiga, exactamente. Tú vas por la calle de Álvaro Obregón, doblas hacia la calle Hidalgo y llegarás a la Alhóndiga. Y justo enfrente de una tienda departamental de ropa y demás, bueno, justamente ahí está. Pero así como el Palacio Mercantil, está el Palacio de Cristal, está el Palacio Monumental. ¿Cuál es el Palacio Monumental? Ese no lo ubiqué. Es el que está justamente a contraesquina de la Caja Real, enfrente de la lonja, ¿no? Hay muchos edificios que yo les invito a que alcen la vista. Esto es bien interesante, alcen la vista, y muchos de ellos tienen la fecha. Tienen la fecha, la inscripción del año en que fueron construidos. Incluso algunos tienen la placa de quién los construyó. Y hay obras interesantísimas del periodo. Es un periodo de auge, que con la revolución pues también vendrá en declive, pero que hay constancia, como bien decías al principio, de que bueno, la arquitectura es ese testigo mudo de la historia, y ahí está, las piedras nos están hablando, solamente hay que descifrarlas.
Armando, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a ti. Ya nos vamos, lo dejamos con la cápsula de la Agenda Colsan, los próximos eventos que tendremos aquí en el Colegio de San Luis. Soy su servidora Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El próximo 7 de agosto se llevará a cabo otra sesión del seminario permanente Repensar el proceso de integración de la Unión Europea de 10 a 13 horas en la Sala Capitán Miguel Caldera del Colegio de San Luis. El 14 de agosto tendrá lugar el seminario permanente Imágenes e Imaginarios de las poblaciones del semidesierto potosino y áreas adyacentes a las 17 horas en la Sala de Seminario 5. El 22 de agosto no te pierdas la conferencia que hace la Academia Mexicana de la Lengua a cargo del Dr. Alejandro Higashi, a las 17 horas, en el Aula Magna Colsan. El 27 de agosto se realizará otra sesión del Seminario Permanente, La Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México, con la temática Seguridad Personal, de 17 a 20 horas, en la Sala de Videoconferencias 1. Del 6 al 8 de noviembre, nos invitamos al coloquio Historia y Memoria, el régimen de Porfirio Díaz, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia. Y les recordamos que sigue abierta la convocatoria para el doctorado en Ciencias Sociales, quinta promoción, 2020-2023. Puedes consultar estos y otros eventos en nuestra página web www.colsan.edu.mx. Síguenos en Facebook y Twitter. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Muévete,